Vamos a saludar ahora al legislador Pablo Barreno. Pablo, un gusto en saludarte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, en principio no habíamos hablado nunca desde que has asumido como diputado, así que quisiéramos saber cómo es esta experiencia, que más que nada se ha dado vía Zoom y no tanto en el recinto. Tal cual, bueno, la experiencia es un poco rara porque creo que se pierde un poco la esencia del debate, pero bueno, es lo que hay. Entendemos que el debate tiene que seguir existiendo, aunque sea de manera virtual, porque también es cierto que las necesidades están al orden del día y nosotros tenemos un rol que cumplir como oposición, en este caso la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera para estar a la altura de las circunstancias. Y si bien se hace por Zoom y por ahí la conectividad es compleja, bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Ujú. Pablo, ¿la legislatura está abordando más que nada temas coyunturales o también está permitiendo la presentación de algún tipo de iniciativas de parte de ustedes? Mira, la verdad es que, bueno, que la posición que ha tenido en este caso el Poder Ejecutivo y que viene de la mano del oficialismo acá en la legislatura es más que nada de discutir los proyectos que ellos le cierran. Digo, más allá de algún que otro proyecto de ley que hemos podido avanzar en términos generales, solamente se discuten los proyectos de ley del Poder Ejecutivo o los que el Poder Ejecutivo habilita. Nosotros tenemos otras iniciativas que creo que pueden ser superadoras, como por ejemplo que tiene que ver con la emergencia ocupacional para que no existan los despidos, con un proceso que está delimitado respecto de evitar despidos en todo el territorio de la provincia de Río Negro, inclusive que delinea un campo de acción para la Secretaría de Trabajo, para la Justicia también y demás, que tiene el apoyo de la CGT, que tiene el apoyo de diferentes centrales obreras, de la CTA, bueno, y que lamentablemente no ha sido tratado, e inclusive lo hemos pedido sobre tabla sin ningún tipo de éxito. Pero bueno, seguiremos, ese es el rol que tenemos también, bueno, de seguir generando en todo caso los consensos y la masa crítica y la fuerza de los trabajadores para que esto suceda, ¿no? Ujú. ¿Hay ausencia de diálogo con el oficialismo? Mira, yo creo que el diálogo está, lo que pasa es que no se escucha. No se escucha, fundamentalmente no es que no se escucha a la oposición, lo que no se escucha en este caso son las necesidades de los trabajadores. Y nosotros estamos acá representando a ellos. Entonces me parece que ahí es donde quizás se equivoca el camino. El diálogo está, tenemos la posibilidad de hacer estos planteos en las comisiones, pero no avanzan. Entonces, cuando los reclamos de estas características, o el otro interlocutor no escucha porque tiene diferentes intereses, bueno, ahí es donde entra este tipo de disputas. Tenemos el desafío para seguir adelante, las organizaciones, inclusive, a ver, hay situaciones que han sido complejas. Por ejemplo, la situación sanitaria, que nosotros evidenciamos que estábamos en una crisis mucho antes de la situación de pandemia, y de hecho, el primer día, la primera sesión que tuvimos, nosotros planteamos que teníamos que tener una emergencia sanitaria y ocupacional por una situación que nos parecía que no era aislada y que tenía que ver con el cierre y los despidos del sanatorio del Sol en San Carlos de Bariloche y que eso se podía replicar en la provincia. Lamentablemente no nos equivocamos, Raúl, y bueno, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Ujú. Ustedes están planteando ahora la renuncia del ministro de Salud. Exacto. Entendemos que no solo está agotada la conducción en términos sanitarios, sino también en términos políticos. Cuando nosotros planteamos y entendíamos que era la mejor medida que se podía tomar, la cuestión de la cuarentena, en un todo de acuerdo con lo que había planteado el gobierno nacional, hay una parte que se perdió acá, aunque estemos solamente a 1000 kilómetros de Buenos Aires, se perdió una parte de las instrucciones que era de poder generar la infraestructura y los medios necesarios para prepararnos para lo peor. No solo la cuarentena tenía que ver con un efecto sanitario, porque era la mejor medida para evitar los contagios, sino para prepararnos en infraestructura hospitalaria. ¿Esto qué significa? Desde más camas hasta, por ejemplo, más respiradores y demás. Nosotros tuvimos una reunión con la señora gobernadora al inicio de la pandemia, donde inclusive nosotros ofrecimos el Salón de Uso Múltiple de Cicrajur, de acá de Viedma, para poder hacer un hospital de campaña. También le planteamos la necesidad o la posibilidad que en términos, no solo en términos productivos, sino fundamentalmente en términos sanitarios, se podía reconvertir alguna división o generar una nueva división respecto del INPAC para poder generar insumos médicos o eventualmente inclusive hasta la construcción de respiradores médicos, de respiradores artificiales a los efectos, porque entendíamos que era un insumo que iba a faltar
Bueno, ninguna de las situaciones que planteamos han sido escuchadas. Hoy, la última comunicación oficial que hemos tenido con el Ministerio de Salud, de las 8 camas que existen en respirador, 7 estaban ocupadas, obviamente por enfermedades estacionales, sin ningún caso de COVID, y con la advertencia de la señora Mercedes Iberó, que desde que arranqué en Viedma el caso 1, vamos a llegar a 200. La infraestructura no está preparada y no queremos que lamentablemente pase lo que pasa en otras ciudades de nuestra provincia, en las más grandes, como puede ser Bariloche o General Roca. Pablo, y ¿ustedes en algún momento han convocado al ministro de Salud que vaya a dar explicaciones al recinto? Exactamente, al recinto, a las comisiones. La verdad que, bueno, hay una situación que puede ser razonable, es que el ministro estaba trabajando o que podría estar trabajando haciéndose cargo de la situación sanitaria. Bueno, parece que no pasó eso, porque a las claras hablan y los hechos hablan por sí mismos. Y cuando decimos que no solo la situación sanitaria tiene este tipo de cosas, sino también la manipulación de los datos, Raúl, parece que no es una cuestión menor. Este tipo de cuestiones que advertíamos todos, como al otro día, por ejemplo, con partes diarios, el día anterior no existía ningún sospechoso y después había 5 o 6 casos negativos. Digamos, este tipo de manipulación de los datos pasó. Por ejemplo, en la ciudad de General Roca, no solo esa manipulación de los datos llegó más allá, sino también entendemos nosotros que se ha hasta ocultado información cuando vino gente de Nación. Vino gente de Nación a poder avanzar y generar, y a los trabajadores de la salud del mismo hospital no lo dejaron hablar, porque tenían una versión encontrada respecto de los dirigentes y de los funcionarios del gobierno. Bueno, eso es lo que sucedió y es por eso que hoy hay lugares que están explotados. Entonces, bueno, me parece que no es una cuestión menor, me parece que estamos a tiempo y que el momento para cambiarlo es ahora, y a quien hay que escuchar es a los profesionales de la salud y a los epidemiólogos, porque no existe otra manera de hacerlo, ¿viste? Ahora te pregunto, ¿qué sentido tiene para el gobierno manipular la información de esta manera como la estás planteando? ¿En qué se beneficia? Hay cuestiones que entiendo yo que habría que preguntarle más al gobierno provincial que a los demás. Entiendo que para tener una sensación de que podría ser como que tiene una situación controlada. La verdad que de controlado no tiene nada, porque inclusive no solo existen problemas respecto a sanitarios, sino existen otro tipo de problemas. Nosotros sabemos, digamos, los controles deficientes, o quizás que se le pueden hacer a la gente común, pero cuando entran funcionarios, entran pancho por su casa también, ¿no? Y no se sabe ningún tipo de control que se les hace, y sabemos nosotros que acá para la comarca de Patagones, con el nivel de contagio que existe en el resto de la provincia, es gravísimo, atento que la infraestructura del hospital, que es regional, el de Viedma, digamos, ya está cubierta sin ningún caso de COVID. Esa es la realidad. Finalmente, en otro orden de cosas, ¿tenés opinión formada acerca de lo que ha trascendido esta mañana acerca de que los hijos del intendente de Sierra Colorada cobraron el IFE? No, la verdad que no. Vi la noticia ayer, no he tenido ningún tipo de comunicación al respecto, y bueno, seguramente nos estaremos interiorizando de cuál es la comunicación o cuál es la versión. Siempre, en toda noticia o en toda denuncia, siempre hay 2 versiones de estos hechos, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. De confirmarse la versión que da cuenta que lo cobraron, ¿cuál es tu opinión? No, mira, la verdad yo creo claramente que no debería ser así, pero bueno, eso es una opinión personal, y no tiene que ver con las definiciones políticas que se tomen o que se dejen de tomar. La verdad que no estoy al tanto, y por eso que generalmente, Raúl, no me gusta opinar de las cosas que no sé. Siendo un dirigente relativamente joven, al cual por ahí se le exige muchísimo más que a otras personas, siempre intento estar informado para poder dar una opinión al respecto. Por eso que esa es mi respuesta. Te agradezco que me hayas atendido. No, por favor, Raúl, un abrazo. Que estés muy bien. Muy bien, así hablábamos con el diputado provincial, Pablo Barreno, en la mañana de Leo15 Radio Viedma. Presentó Cementos del Valle. En la comarca el nombre del cemento es Cementos del Valle. Hormigón elaborado, hormigón alivianado, limpieza de terrenos, alquiler de bateas y retroexcavadoras. Cementos del Valle, celular 2920 47 66 81. Correo electrónico cementosdelvalle@gmail.com. Cementos del Valle, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita,
Fábrica de pastas artesanales, 25 de mayo 455 de Viedma.